¿Cómo están? Un gusto, nos reencontramos después de esta maratónica transmisión por ABC TV de la audiencia Arrón y otros versus Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así dice el expediente en realidad, inclusive en la transmisión de Facebook Live de la Corte aparece el versus Arrón, Martí y otros contra Paraguay específicamente. Ya estamos listos, los profesionales periodistas de ABC Impreso están para hacer el recuento de los 4 temas más importantes. Pero antes, como les decía, Caló nos va a acompañar ya toda la noche y uno de sus trabajos que tienen que ver justamente con el tema secuestro, y prácticamente Paraguay está sometido ante las 2 ratitas acá. Niego cualquier parentesco. Bueno, este trabajo de Caló, que por supuesto encuentran en su cuenta de Instagram sobre todo, e inclusive Caló hace una descripción de qué es lo que piensa, cuáles son sus criterios, y este trabajo que compartimos con ustedes aquí en Mesa de Periodistas. Y ya saludo al equipo. Marcos Cáceres en Cámara de Senadores. Javier Zacarías Irún no tiene fueros, por lo que tiene que enfrentar ante la justicia por declaración falsa, Marcos. Así es, Javier, tal como estaba previsto, porque ya se sabía, él mismo estaba consciente de que iba a perder los fueros, pasara lo que pasara, porque había una mayoría, y ante esa situación él dijo, bueno, yo mismo pido mi desafuero, y bueno, era aceptar lo inevitable. Encima. No, pero era aceptar lo inevitable, porque es como que yo sé que voy a perder el partido y ya me voy a menos, ¿verdad? Y no había posibilidad, no había ninguna situación para cambiar ese estado de cosas, esa votación salió así, ahora va a tener que enfrentar a la justicia en el caso de declaración falsa, que está vinculado con su acusación de enriquecimiento ilícito. Marcos Cáceres, que cubre Cámara de Senadores, y también esta noche nos acompaña nuestra compañera Lisa Paredes, quien cubre Cámara de Diputados, porque precisamente en sesión extraordinaria también trataron la destitución de Sandra Zacarías e importante cantidad de votos, Lisa. Sí, 52 votos a favor. Finalmente Mangleo fue destituida por unanimidad y sorprendió bastante la cantidad de votos. Se esperaban, si bien una mayoría, se tuvo la mayoría absoluta que se requería para el efecto. Los cartistas optaron por irse. Se retiraron del pleno. Sí, ante el inminente resultado. ¿Cuántos votos me dijiste? ¿50? 52 votos. Claro, se necesitaba en realidad 41 votos. Para sesionar y una mayoría simple para aprobar. Así mismo. Pero están todos por lo visto en Paraguay nuestros legisladores. Atentos para los temas que ellos les interesa. Sí, senadores hubo 37, te cuento. De los 45 hubo 37 presentes. También importante el número, Marcos. Así es. Sí, están todos atentos. Bueno, es que desde el Congreso se parte absolutamente todo. Parte la política. Nadie quiere que su nombre aparezca en un cuadro en el diario al día siguiente que estuvo ausente o que votó en contra, ¿verdad? Por eso estuvieron todos presentes. Todos. Y nos acompaña también esta noche Osvaldo Cáceres, porque estuvo siguiendo de cerca esta audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Extensa, por cierto, Osvaldo, pero también un nivel que hasta sorprende desde qué punto de vista, porque desde las autoridades del Estado paraguayo como que ponían en dudas lo que iba a ser el tratamiento de este tema ante el Pleno, Osvaldo. Y de alguna forma confirma ese tabú que había de parte de nuestro, y era equivocado el hecho de que la Corte Interamericana iba a actuar políticamente. Vimos que actúan jurídicamente, vimos que son autoridades en materia de derecho y que estaban muy bien informados acerca de la causa por el tipo de preguntas que realizaron. Una jornada muy interesante y que ya deja por lo menos conclusiones preliminares muy interesantes para lo que es nuestro país. Bien, nos acompaña también Iván Leguizamón, quien estuvo siguiendo de cerca otro de los temas relevantes de esta jornada. Primero, el cargamento de más de 2.000 kilos de cocaína, Iván, que se incautó en Ibillau, y en forma paralela esta madrugada mañana los procedimientos en Pedro Juan Caballero, que tienen que ver con un golpe al narcotráfico. Sí, el de ayer se trata del mayor cargamento en la historia del Paraguay, 2.200 kilos. Hasta antes de esta incautación la más grande era la de 1.748, que fue incautada en el año 2012 en La Paloma. Pasa a ser una incautación récord la que se produjo ayer en Ibillau, departamento de Concepción, a 120 kilómetros de donde hoy, a su vez, una mega gavilla fue desbaratada y con un detalle más que particular.
se comprobó que el famoso capo narco Minotauro, detenido hace 72 horas en Brasil, tenía monitoreada casi toda la ciudad de Pedro Juan Caballero con cámaras de seguridad privadas, con las cuales controlaba los movimientos de sus víctimas y también las acciones de la policía. Muy bien, ahí están estos temas esta noche aquí en Mesa de Periodistas. Comenzó al mediodía con hora paraguaya, obviamente, con la declaración a través de una videoconferencia de Juan Arrón desde Brasil, Curitiba específicamente. Apenas ya esta instancia de la Corte daba inicio a esta audiencia, se despliega el dispositivo para esa declaración, que duró bastante tiempo, un poco más de 2 horas, tengo entendido, Osvaldo. Así es, fue la primera parte de la declaración, una teleconferencia que se dio desde Curitiba, como estabas diciendo. Juan Arrón expuso sus acontecimientos, expuso sus argumentos y se pueden de alguna forma señalar que algunos hechos en sí le dan la razón, pero en otros también mostró una suerte de contradicción que inclusive generó las preguntas de los juzgadores. Yo creo que enfatizaron mucho los juzgadores en el sentido del por qué el movimiento que presidía él era el elegido para declararse o para obligarle a que se declaren como responsable de un secuestro, así como también le llamó la atención a uno de los juzgadores el hecho de que los secuestradores actuaron a cara descubierta. Simplemente cuento lo que estuvieron preguntando, que me llamaba la atención que le hacían a Juan Arrón. Luego lo hizo Cristina Arrón en una declaración en la cual en la primera parte, yo no voy a estar juzgando o no, si es una cuestión de sensibilidad o no, pero apeló mucho al llanto, pero posteriormente sí empezó a hablar acerca de lo que ocurrió y así como su hermano lo hizo, se mostraba inquieta cuando se le tocaba el tema de María Edith, hasta molesta por cierto. Que en un momento dado, ella dice de apellido Bordón. Sí. Para recordar, Marina, la hermana, trabajaba con don Antonio, con el papá, ¿verdad? Y eran parientes. Con don Enzo. Ellos eran cuñados. Marina era esposa de Guillermo Bordón, hermana de María Edith. Evitaron hablar de eso. No, inclusive le daban vueltas para explicar esa relación de parentesco que había. Al efecto, me llamó la atención, por ejemplo, una de las juezas le insistió sobre eso. Y me llamó la atención cuando también le preguntó a la jueza, este era un caso muy publicitado, y ella le respondió con un lacónico supongo, cuando que sabemos todos que en esa época el caso del momento fue el de María Edith Bordón de Bernardi. Luego declaró Oscar Latorre, que hizo un relato pormenorizado de la investigación que hizo Fiscalía. Me pareció muy buena su declaración, pero dejó un flanco. Y ese flanco tiene que ver con la desconfianza que él admitió hacia la misma Policía Nacional, que es la que está en juego en este momento, porque si hay algo que están demandando es que hubo una actuación policial que habría violado los derechos humanos. Pero en líneas generales sí dio un testimonio acerca de lo que fue el caso de María Edith Bordón de Bernardi y enfatizó en que no había motivos para que se le atribuya a un grupo político por una suerte de tendencia ideológica nada más un secuestro, sino que había elementos para probar que Juan Arrón y Anuncio Martí estuvieron al frente de ese secuestro. Arrón insistía en que el secuestro de tanto suyo como el de Anuncio se dio porque supuestamente querían incriminarlos y que ellos asumieran responsabilidad en un plan para desestabilizar al gobierno en aquel tiempo. Sí. Pero los magistrados insistían en por qué creían que era eso y qué relación tenía con el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi en aquel tiempo. Me llamó a mí la atención que en ningún momento Juan Arrón mencionó el nombre María Edith Bordón de Bernardi y en ningún momento secuestro que se le atribuyera a ella, sino decía esos crímenes, ese crimen, sí, ¿verdad? Y trataba en sus declaraciones a Arrón como que unir ambas historias, pero no le convencía a los jueces. Y resulta que su secuestro, el de Arrón y Martí, o supuesto secuestro, como quiera que se le llame, porque es una cuestión que ahora está tratando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de alguna forma tiene que fortalecer eso para evitar su implicancia en el otro caso, que es por el cual está siendo procesado.
Por ejemplo, le decían los magistrados, pasó un año y ¿qué fue lo que ocurrió después de ese un año? ¿Por qué ustedes de repente decidieron irse a Brasil a pedir refugio? Y Juan Arrón le respondía, no encontrábamos las condiciones para estar acá, ya no podíamos seguir adelante, todos nos eran en contra, pero él evitó señalar de que en realidad él tomó esa decisión a una semana del juicio oral y público. Iván, ¿cómo había sido? Apenas ellos fueron, inclusive le preguntó un magistrado, ¿por qué utilizan la palabra liberados? ¿Quién los liberó? Sí, porque se supone que eso se utiliza cuando hay algún procedimiento policial oficial, le dijo. Algo así le dijo. O sea, así mismo le planteó. O sea, si es que son detenidos de manera regular, nomás pueden aplicar ese término, así le dijo. Yo creo que Juan Arrón se pudo haber sido un poco más astuto. Él mismo se dejó pillar en algunos puntos. Por ejemplo, el tema cuando le preguntaron sobre sus conexiones con las FARC. Él le debía negar directamente y agarró y dijo, surgieron rumores en Paraguay, dijo. Así dijo, porque le preguntaron sobre sus supuestas conexiones con la FARC. Y él dijo, sí, surgieron rumores en Paraguay, porque justo un integrante de ese grupo beligerante, o sea, él le confiere el estatus de beligerante a las FARC. Dice, estaba en Paraguay, incluso habló con el presidente del Congreso de la época para llegar a una solución en el tema del conflicto y llegar a la paz. Cuando que en realidad se sabe que en esa época Colombia lo que menos buscaba era una salida de la paz. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Osvaldo era que redactó para ABC Color el tema de los correos, en los cuales precisamente Juan Arrón se ligaba directamente con las FARC. Él operaba con el alias del cuentachiste, Osvaldo, así era. Él y Martí, conforme a los correos que habían sido incautados después de que mataron al número 1, al número 2 creo que era... Raúl Reyes, en 2008. Raúl Reyes era su alias, Revia se llamaba, y ahí contaba el caso de María Edith, cómo se estaba operando, cómo ellos iban monitoreando. Esa es la famosa computadora que después aparece cuando inclusive Ecuador le reclama a Colombia porque supuestamente Colombia ingresó a su territorio. Sí, fue un bombardeo contra un campamento de las FARC que funcionaba en la frontera, pero ya en territorio ecuatoriano. Marzo de 2008 fue. Entonces ocurrió el bombardeo, ahí murió Raúl Reyes, que era el número 2 por detrás de tiro fijo. Y ahí se incautaron Colombia. Las computadoras y varios pendrives de Raúl Reyes. Estaba la historia de la FARC prácticamente. Iván, ¿qué pasó después que Martí y que Arrón fueron liberados desde el punto de vista de ellos? En Paraguay. Claro. Es decir, se fueron a Almigones, se instaló este equipo de médicos. El juicio específicamente, esa investigación, ¿por qué ese juicio se desestima? Así como dice Juan Arrón, como admitió hoy, el 11 de agosto del año 2003, ellos salieron de Paraguay. Cuando ellos habían sido liberados el 30 de enero del 2002. Ellos permanecieron un breve periodo bajo custodia, se puede decir, porque el término con prisión tampoco era, porque estuvieron internados un tiempito. En ese momento empezó la sustanciación del proceso. Hubo acusaciones, pero ellos hasta la audiencia preliminar llegaron. Cuando el caso fue elevado a juicio oral, ahí escaparon. En el caso María Edith. En el caso María Edith. De hecho, nadie sabía dónde estaban porque recién el 10 de agosto, el 20 de agosto aproximadamente de aquel año, Patria Libre sale a hacer un pronunciamiento oficial comunicando que Arrón y Martí habían obtenido el refugio. Pero respondiendo a tu pregunta, vos estabas hablando de por qué desestiman la causa. En la causa en la que Arrón y Martí denuncian que ellos fueron secuestrados y torturados. Porque señalaron de que no se comprobaron, de que ni Gamarra ni Shembori estuvieron en ese lugar cuando denunciaron que fueron liberados, o cuando contaron que fueron liberados, y que Javier Casal fue identificado por Alfonso Reyes, pero en realidad Alfonso Reyes en la audiencia de identificación lo nombra Arturo, o lo señala Arturo Jarabelli, que había una ostentable diferencia entre ambos, de físico y de parecidos. Entonces llevaron esos elementos a desestimar la causa contra ellos, pero dejaron picando de que se podría reabrir la causa porque es un caso de tortura. Ahí nomás te quiero agregar concretamente, Edgar Sánchez fue el que dijo eso. Sobre Javier Casal, dijo que Luis Alfonso Reyes le identificó, primeramente, que cuando se hizo la reconstrucción se pudo comprobar que una persona en aquel entonces de 80 años no podía ver a 300 metros de distancia. Y cuando le preguntaron quién es Javier Casal, le identificó al abogado, que tenía 50 kilos de más. Sobre Antonio Gamarra, que fue el que supuestamente lideró el equipo que capturó a Arrón y Martí, hay actas de procedimiento de ese mismo día que le estuvo haciendo una barrera en la zona de Paraguarí, entre Paraguarí y Piribebuy.
él estaba haciendo un procedimiento policial. Y sobre José David Sembori, a quien Anuncio Martí identificó como el hombre con barba, la defensa de ellos presentó una fotografía de él participando del cumpleaños de una sobrina y cuando tenía la barba afeitada. Así tal cual dijo Edgar Sánchez, esos fueron los elementos por los cuales se desestimaron. Pero uno de los magistrados le cuestionó a Aarón por qué, si creían ustedes que había cuestiones que atacar en ese proceso, no recurrieron a otras instancias en territorio paraguayo. Le cuestionó el magistrado a Aarón por qué no agotaron las instancias dentro de Paraguay y en su defecto después buscar el refugio si es que no había respeto a sus derechos. Sí, pero yo tengo entendido que fueron hasta la Cámara de Apelaciones y con el rechazo ellos ya entendieron de que no tenían posibilidades acá en Paraguay, pero Aarón se cuidaba mucho o mezclaba las situaciones para evadir que en realidad ellos se fugaron de un juicio oral y público. De que ellos se sometieron a esa audiencia preliminar, participaron de esa audiencia preliminar y cuando vieron que el resultado les era adverso, optaron por abandonar el país, que fue lo que ocurrió finalmente. Los magistrados llevaban hacia esas preguntas para que Aarón responda, Osvaldo. No, los magistrados yo entiendo, si te referías a la corte, ¿verdad? Claro. Entiendo que querían conocer bien la historia, me parecían muy objetivos en ese sentido, porque todo lo que ellos consideraban que era curioso o que debería ser hurgado, lo hacían, lo preguntaban, porque lo hicieron a todos los interrogados y entendía yo de que a ellos no les quedaban claro de que si eran víctimas del Estado, ¿por qué tanto tiempo estuvieron acá en Paraguay? Se sometieron a la justicia, participaron de ella y de repente se fueron a pedir refugio en Brasil, porque no fue inmediato su salida después del hecho ocurrido en enero de 2002. A ver, desde el día en que liberaron a María Edith, 17 tomaron a Anuncio y a Aarón, ¿verdad? Sí. Y los supuestamente, ahí hay un punto, lo que dijo el representante del Estado paraguayo, hay un acta del 19 de enero de Juan Aarón haciendo una denuncia por el extravío de su licencia de conducir en la comisaría de Itá, cuando que él supuestamente el 17 ya estaba secuestrado. Y ese detalle Juan Aarón nunca negó. No, él dijo que le robaron todas sus pertenencias y que con esas pertenencias hicieron esas denuncias. Eso fue lo que respondió porque le preguntaban precisamente sobre ese tema. Lo que pregunto es, ellos fueron, María Edith liberada el 30, ¿verdad? Sí. María Edith fue liberada el 19. El 19, perdón. Ellos tomados del 17 y liberados el 30. Sí. Bien. A partir de esa fecha, ¿cuánto tiempo después se sustancia el juicio de María Edith? Y el juicio de María Edith se hace el agosto de 2003. Agosto 2003. Sí, porque ellos escaparon el 11 al Brasil. Sí. Y el juicio... un año y medio después. Sí. Sí. A ver. Y la condena llegó recién en 2005. Las condenas. En agosto de 2003 fue la primera condena. Espera que un ratito. El primer grupo. Agosto del 2003 comienza el juicio. Sí. Ellos van a Brasil. El 11. Del 2003, de agosto. Sí. ¿Y en qué tiempo se desestima la denuncia de Aarón y Martí? Antes del juicio oral y público. Ahí está en realidad el punto bien claro que ellos huyeron del juicio oral, no del... No, eso es categórico. Claro. Para mí no hay duda en ese sentido. No, ellos ya sabían que su denuncia fue desestimada. Ese es por un lado, ¿verdad? Sí. Ahora, dentro de lo que Aarón y Cristina declararon, abordaban, respondían con claridad, por ejemplo, desde el punto de vista de si trataban en sus respuestas, por lo menos daban a entender que sí ellos fueron tomados por las autoridades, que el Estado fue que abusó de la fuerza. ¿Pueden en sus declaraciones demostrar que fue un terrorismo de Estado? Sí, de alguna forma sí. En eso sí estaban muy seguros ellos. Ahora, la justificación del por qué ocurrió eso es donde no podían responder o no era convincente su respuesta. Estaba claro que Patria Libre no era un movimiento importante en nuestro país. Quisieron ligar al oviedismo porque el hermano de Juan Aarón integraba el oviedismo en ese momento, pero tampoco ese era un elemento como para decir que ahí iba a haber una desestabilización política de por medio. Acá hay que decir algo, Javier, si ocurrió ese secuestro, como él manifiesta, es porque le querían sacar la plata. ¿Y por qué le querían sacar la plata? Y porque hubo un secuestro anterior. ¿Los magistrados preguntaron sobre la plata? De alguna forma se enfatizó eso con Oscar Latorre, porque él entró hablando de eso. Habló de la mexicaneada.
Que no. Y le preguntaban qué significaba eso. Y Que había el mexicanos. presidente de la Corte Sí. había sido mexicano. Sí, sí, y de alguna forma, y allí sí te digo que me generó algunas dudas, que creo que ya no se van a hacer responder. ¿Por qué? Porque Oscar Latorre decía, imposible que haya ocurrido una mexicanidad. Nosotros ya teníamos $400.000 recuperados en ese momento. 300.000 se les pagó a la FARC, y 300.000 no sabemos ni qué ocurrió, porque $1 millón se hablaba. Pero ¿qué ocurrió, Javier? ¿O qué ocurre, Javier? En realidad se estima que se pagaron $2.250.000, si se toma en cuenta la última comunicación que tuvieron los secuestradores con Antonio de Bernardi. Entonces, en realidad había mucho más dinero de por medio y no era una cuestión tan simple como se presentaba o como presentó Latorre, como presentaba el mismo ingeniero de Bernardi en su momento. Era una cuestión compleja y había muchos intereses de por medio. Y Latorre también, a mí me gustó su exposición, pero dejó este flanco. Latorre dijo que no confiaba en la Policía Nacional. ¿La Torre terminó incinerando a Casal? No. ¿Por qué? Porque si habló de mexicaneada, No, pero él habló para descartar esa posibilidad. De entrada, en su relato dijo eso. Dijeron que hubo mexicaneada y yo voy a explicar por qué no hubo, dijo. ahí está. Él asumiendo que todos entendían el término. Claro, claro. La defensa de Juan Arrón por momentos también, creo yo, fue un tanto débil, un tanto deficiente. En un momento dado le pregunta, así medio inquisitoriamente, a Edgar Sánchez. Le dice algo así como que, usted que tanto investigó el caso, ¿por qué, por ejemplo, no le llamó a declarar al entonces defensor del pueblo adjunto Raúl Marín? Tipo queriendo apretarle. Le mira al fiscal y le dice, Raúl Marín declaró, eso consta en el expediente, O sea, evidencia su de testimonio se conocimiento. usó. Pero lo que yo me di cuenta en realidad es que el mayor peso del contenido de la audiencia descansó sobre los jueces de la Sí, Corte. respecto Que a- eso luego siempre es el fin de esta audiencia. Debería Claro, serlo pero así. respecto a eso, la desconfianza que había en mucha gente, en la gente del gobierno, por ejemplo, respecto a la actuación de los jueces, a mí me lleva a pensar que pensaron que eran jueces paraguayos, ¿verdad? Como estamos acostumbrados acá a cierta deficiencia de la justicia, creyeron que Pero se iban a encontrar a fíjate nivel vos que internacional nosotros lo mismo. mismos no hicimos eco de eso, Marco. Yo había hablado de esto, y siempre lo cito al profesor Jorge Salzacien porque estuvo allí en la Corte Interamericana. Él me decía, ustedes están diciendo cualquier barrabasada, amigo. La Corte no es cualquier cosa, la Corte está integrada por juristas. La comisión sí está integrada por especialistas de diversas profesiones y puede tener su concepto. Pero eso no quiere decir que la Corte vaya a tomar como ley lo que ellos están diciendo. Ellos lo demostraron. Fíjense en la última parte, por ejemplo, le decía a la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes tomaron en cuenta que Arrón y Martí estaban en calidad de refugiados en Brasil y por eso ellos no podían ir a colaborar en su causa. Y le respondieron que no tomaron en cuenta. Es decir, cuando Arrón y Martí señalaban, nosotros nunca avanzó nuestra causa, ¿cómo iba a avanzar si ellos eran No lo que tenían que impulsar y no podían hacerlo porque estaban prohibidos por el sistema de refugio? Y el otro punto que me llamó también mucho la atención es cuando un juez le dice a ellos, a la comisión, le dice, ustedes hablan de un pago simbólico de $50 millones. Y para mí simbólico es, por ejemplo, una bandera, un monumento. Pero $50 millones de ninguna forma puede ser simbólico. Y le pregunta al abogado, ¿cómo ellos cuantifican eso? Y el abogado le responde, lo vamos a hacer por escrito. Que es cierto, lo pueden hacer hasta el... Van a argumentar por escrito el por qué 50 millones de Pero dólares. ya adelantó de alguna forma su impresión uno de los jueces. Te pido disculpas, le decía, pero a mí $50 millones no es simbólico. Bien, cuando regresemos nos ocupamos de lo que ocurrió en el Congreso Nacional, en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados. Todo tiene que ver con el Plan Zacarías.